Constanza. Ocho de la mañana con 40 minutos, está en línea el diputado Karim Bianchi. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Hola Mauricio, muy buenos días, gusto saludarte también. Fíjese que hemos recibido, desde que partimos hace media hora aproximadamente, un par de reclamos nuevamente de la continuidad o continuación del servicio de transporte público, pero específicamente de las micros. Hay una micro que no pasa hace 35 minutos por el sector sur, que es la 8, y esto obviamente pone en el tapete el servicio de la locomoción pública mayor, básicamente de las micros, de Vía Austral, de la función también del Seremi de Transporte. ¿Y por qué quiero partir con esto en la conversación? Porque usted pidió la renuncia, solicitó la renuncia de la salida del Seremi de Transporte Marcos Mella hace algunas semanas, por no, finalmente, usted apunta que no se ha podido solucionar la problemática del transporte público mayor, y es todo un tema para los puntarenenses, diputados. Sí, lo que pasa es que no solo no ha habido una solución. Bueno, lo que pasa es que acá tiene que haber una comunicación de lo que está pasando, una fiscalización antes, y eso es lo que uno entiende que no ha existido de acá, sino que se le ha querido bajar el perfil, se ha querido que esto continúe y que no sea un problema fiscal en Santiago. Si nosotros no colocábamos este tema en Santiago, este tema continuaba tal cual. Yo hace 2 días estuve con gente del sindicato que estaba ya en Valparaíso, hicimos una llamada al ministerio. Entiendo que habría un próximo traspaso ya, y el problema que se da es que desde que esta empresa es notificada que no se le iban a aumentar más los subsidios, que no iban a recibir más aporte de lo que estaban recibiendo, dejaron de comprar repuestos, dejaron de hacer las mantenciones, o sea, simplemente dejaron que esto muera hasta que no se cambiara ni una ampolleta, hasta que esto, digamos, se traspase. Y yo le hacía ver al ministerio que si no hay un compromiso mayor también de inversión, ninguna empresa seria va a querer venirse para acá. Entonces, no le va a ser rentable. Además que la deuda previsional se ha prolongado. Yo lo que sé es que este fin de semana se votaba una huelga de parte de los trabajadores, y eso tienen que definirlo si van o no a esa huelga. La idea es que el transporte continúe. Hicimos la llamada correspondiente al ministerio, entendiendo que íbamos a tratar de hacer alguna videoconferencia con gente del ministerio que le indicara a los trabajadores las acciones a seguir, porque la idea es que el día 2 se produzca este traspaso. Es lo que anunció el ministerio oficialmente y es lo que esperamos que ocurra. Señalan que el día 2 sería este traspaso, pero además en esta evaluación que hizo esta empresa nueva también hizo ver que era a veces más caro arreglar estos buses que la inversión. Entonces, lo positivo del anuncio, que hay que ver que se cumpla, es que habría una reinversión. No recuerdo la palabra técnica, sé que una es reinversión, pero que se resumía en la compra, en el acompañamiento que iban a hacer de la compra de nuevos buses para poder alcanzar una flota que permita esa continuidad, que permita el cumplimiento de los recorridos, porque esto funciona en base a un subsidio, pero si no tienen las micros que puedan hacer el recorrido, difícilmente pueden cumplir. Entonces, la idea es que se cumpla con los objetivos que tienen los trabajadores y también de los usuarios. Para nosotros lo fundamental no es que la gente no tenga el servicio. Acá hay mucha gente que critica, que dice, mire, usted como no anda en micro, no le da lo mismo. No, está bien, yo prefiero que haya algo que sea más económico, que la gente tenga acceso, pero que además no por esa razón no sea seguro, no sea estable, no sea bueno. O sea, también es un transporte público, y lo que siempre Seremi ha dicho es que esto es una empresa privada y que ellos solamente fiscalizan. Por tanto, el incumplimiento se da de parte de ellos, no de la Seremía. Y yo lo que yo entiendo es otra cosa, que la Seremía y el Ministerio son solidariamente responsables de esto, porque son quienes mandatan el servicio, que es un transporte público. Esto no es un transporte privado, es un transporte público que está concesionado y que está subsidiado. Por lo tanto, ellos no solamente deben fiscalizar, sino que deben velar por el cumplimiento de esto, y así como en Santiago o en otras regiones grandes mete la mano al bolsillo cuando faltan las micros, y hacer inversión en nuevos buses. Hemos visto flotas nuevas en Santiago de buses electrónicos, de buses con puerto USB, de buses con Wi-Fi. Entonces, ¿por qué no acá
tener buses que también estén a la altura de lo que debe ser un transporte público y que la gente privilegie el transporte público. Si lo que tenemos que avanzar es hacia descontaminar, hacia que la gente pueda utilizar un servicio, pero que le sea rápido, que le sea eficiente y que además le sea seguro. Claro, porque además también es bastante ilógico poder entender, o sea, cuando uno trata de entenderlo, encuentra bastante ilógico que en una ciudad que está colapsada vialmente no tengamos un transporte público que por último ayuda a descongestionar un poco, a que la gente ocupe menos autos y que ocupe más transporte público, pero si las micros no pasan, si el servicio de transporte público no es el apto, ni siquiera así como aceptable, es bien difícil poder descongestionar la ciudad y entregar un servicio como la gente. Yo tengo una duda respecto del tema de los buses eléctricos, que podrían ser una solución para acá, pero eso va a hacer subir el pasaje. En Santiago vale como 800 pesos el pasaje de micro, acá ni siquiera la mitad, y lo otro es que faltan nuevas vías, falta una planificación vial. Fíjese, diputado, que el otro día conversábamos, y le aprovecho de colocar otro temita dentro de esta pregunta que le acabo de hacer, o de esta opinión, que la política que se ha hecho en los últimos años es de la cuestión rápida, ¿no? Del día a día, es una política cortoplacista, y es momento de empezar a ver políticas de largo plazo, cómo estamos planificando nuestros territorios, nuestras ciudades, para dónde vamos, cómo queremos el Punta Arenas, por ejemplo, o Magallanes, de 10, 15, 20 años más. Sin duda, a veces a mí no me gusta hacer mucho como porque dice, mire, bueno, ¿por qué no se hace? ¿Por qué? Es fácil decirlo, pero uno ve, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en el Consejo Regional, entre el 2009 al 2012, cuando se estaba haciendo la calle Boris, sí, donde estaba ahí mismo la Radio Polar. Sí. Y yo decía, ¿por qué no pensar, si se está haciendo la calle, en pensar en que en algún momento va a colapsar el tema de estacionamiento y pensar en incorporar estacionamiento subterráneo? En ese momento lo puse como un tema, pero Mario Maturana lo miró como que estaba yo tonteando, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos un colapsado un parque automotriz, en cuanto a estacionamiento, en cuanto a las vías, no sé, por ejemplo, un puro ejemplo, cómo se colapsa ahí en Enrique Abello, si se abriera un poco para el tema donde está la plaza, ¿no es cierto?, para que la gente pudiese doblar Enrique Abello, y así cuantas otras calles que están colapsadas, y obviamente que uno ve que no se piensa en un modelo de ciudad, en un sentido de ciudad, no solamente, y te lo digo, o sea, para mí, no solamente la parte vial, o sea, cuando colocaron todos esos parques de cemento, era una destrucción de la ciudad. Por eso que estaba viendo, otra vez estaban arreglando un parque ahí en la avenida Bulnes, y veía que de nuevo estaban haciendo ese modelo de cemento. Entonces, con tal de ahorrarse la mantención, pero me parece que eso es un crimen ecológico, un crimen para todo lo que además se tiene como discurso del cambio climático, pero además un crimen visual, y donde la gente pueda en un momento de esparcimiento, en algún lugar, un área verde. Hicimos un proyecto al respecto para limitar el tema de las áreas grises, que le llamamos. Pero me parece que no se piensa en un modelo de ciudad, se va como haciendo las cosas de acuerdo a lo que va sucediendo, o reparchando las calles, o de esa manera, pero creo que ningún político va a tener esa visión. Tiene que ir una persona que se contrate y que pueda establecer quizás la parte vial, quizás cómo va creciendo la ciudad hacia los sectores más altos. Falta mucho un ordenamiento. Se está haciendo esta ciudad así como en base a paños, y no hay un sentido de una ciudad en la parte vial, en la parte urbanística, y creo que en todo sentido, no hay un orden, sino que hay un día a día nomás. Muy cortito, ¿el 2 de octubre se anunciaría o habrían noticias, novedades respecto del transporte, o un nuevo concesionario de la licitación de transporte público mayor? Mira, para sincerar las cosas, lo que yo le dije, mire, si usted no entrega una respuesta y no atiende a estas personas del sindicato nuevo que se creó, lo que va a haber va a ser una huelga. Entonces me dice, ilegal o legal, da lo mismo, hay una huelga y la gente no tiene servicio. Eso es lo que importa, le dije yo ahora. Entonces, evitemos esto, atiéndalos primero y dígame una fecha. Entonces me dijo, no, pero deme una fecha ya. Entonces me dice, nosotros el día 2, eso me lo dijo el asesor de la ministra, el día 2 de octubre tendríamos. Entonces le dije, bueno,
Yo le puedo decir a ellos que se esperen hasta el día 2, o sea, que la huelga no se haga, creo que era el día primero, el día 30, por ahí, que no se haga esta huelga. Yo le voy a pedir a esta gente que pueda esperarse a que exista una respuesta, pero ustedes entreguen una fecha, porque acá el Ceremi como que no entiende nada, el intendente no entiende nada de lo que pasa, entonces tenemos que tener una fecha tentativa, y yo le dije, bueno, esperemos esta fecha para que ellos puedan, porque tienen toda la voluntad de no dañar a la comunidad con su transporte, pero también hay que entender lo que está pasando. Entonces quedamos en esa fecha, yo espero que se respete. Yo no puedo afirmar que esa es la fecha porque no depende de mí, pero sí es la fecha que a mí me entregaron. Perfecto. Vamos a la fibromialgia, que debe ser una de las enfermedades más complejas y que recién se está visibilizando, recién se le está tomando peso e importancia en general en la opinión pública, pero hay mucha gente con fibromialgia. Además no tiene mucha solución. Se proclamó la bancada de la fibromialgia, se conmemoró el día de la fibromialgia. Se está avanzando en ese plano, ¿no? Y además entiendo que hubo conversación con las autoridades de salud respecto de cómo se puede ir avanzando mucho más y mejor, ¿no? Sí, tenemos dos cosas positivas en salud. Bueno, primero hablamos de un tema que quizás es más de fondo, de cómo hoy día estas enfermedades que se categorizan como enfermedades raras o extrañas, cuando uno va categorizando y numerándolas, finalmente termina siendo una enfermedad más del listado, y hoy día, no sé si por factores climáticos o de qué tipo, las enfermedades están mutando mucho más rápido. Por tanto, incluso yo te diría que tienen que ver mucho con el factor también de dónde sea la persona. O sea, las enfermedades no son las mismas acá que las enfermedades que están en Arica, en otra parte. Entonces hay que fijar políticas públicas de salud, y eso es lo que hablamos con el ministro, así como muchas cosas se hacen regionalizadas, también regionalizadas, porque las enfermedades que se tratan en cada ciudad no son siempre, no son digamos en su cantidad las mismas. Y en segundo orden tuvimos una noticia positiva en cuanto a algo que peleamos harto, que era la suplementación de la vitamina D. Se anunció que tomaron esto de un proyecto de resolución mío, y se va a hacer un programa el próximo año que se va a incluir un presupuesto. Ahora, cuando discutamos la ley de presupuesto, se va a incluir en los fondos para tener la suplementación. Se va a hacer de una manera que se está buscando esto, que la idea es que sea a través de la misma alimentación. El Ministerio va a incorporar vitamina D a los alimentos más consumidos por las personas. En específico también va a entregar acá en Magallanes y en Aysén suplementación especial, tomando en consideración la falta de luz solar, y que eso trae consigo enfermedades aparejadas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipotiroidismo, depresión y enfermedades cardiovasculares. Y lo segundo orden que tú señalas de la fibromialgia también fue muy bien recibido. Acá han habido muchos proyectos de acuerdo, resolución, y ahí hay que ser riguroso, porque yo veo que hay parlamentarios que le encanta colocar proyectos nomás cuando hacen los comunicados, pero no indican de qué son. Y teníamos que hacer un proyecto de ley, porque esto no iba a pasar nunca al Congreso y no se iba a discutir en la Comisión de Salud ni nada si no hacíamos un proyecto de ley. Así que buscamos la quinta, la sexta, la séptima pata al gato para que así pudiésemos buscar la manera de que se haga un proyecto de ley y no un proyecto de acuerdo. Y así establecimos un modelo similar al de Uruguay, que fue el primer país que legisló en la materia, y se trata de una declaración de interés nacional. Entonces, como tú decías, se sabe poco, hay pocos tratamientos, no hay muchos especialistas. Entonces, lo primero que es lo positivo de declarar de interés nacional es que se fomenta la investigación, se fomenta la creación de tratamientos, se fomenta la beca para profesionales que busquen especializarse en esta materia, y lo que buscábamos nosotros es que el Ejecutivo patrocine este proyecto, para que así sea más rápido esto. Así que lo tomaron muy bien, creemos que lo van a patrocinar, que lo van a acompañar, y eso le va a dar urgencia al proyecto para que así pueda salir positivo, para que tenga una respuesta más inmediata. Sumado a eso, entendemos que tenemos que hacer un protocolo de atención. En cada región o comuna hay distintos protocolos de atención, y en muchas se le dice no está enfermo, o se tratan con medicamentos que no son los óptimos. La mayoría de estas personas se tratan, por ejemplo, con pregabalina, que no es un medicamento más que para el dolor, pero que no trata directamente las fibras nerviosas, sino que trata un tema neurológico y no de fibras nerviosas. Entonces hay que crear un protocolo de atención para que en todas las regiones y en todas las comunas se atiendan por igual a estas personas y se categorice como enfermedad.
y no como una maña que se le dio un día de que le dolía todo el cuerpo. Entonces, y a muchas personas la tratan mal. En el COMPIN también no está, bueno, el COMPIN es un desastre por donde se le mire, pero en específico con la fibromialgia no está entregando las pensiones de invalidez, lo está denegando. Entonces también es otro punto que estamos avanzando, y en el ámbito laboral, que es más difícil, pero sí que ojalá exista un ámbito de flexibilidad para estas personas, porque no pueden cumplir a veces el 100% de las tareas. Un día se puede, otro día no se puede, a veces mediodía. Entonces, la idea es también ver cómo se crea también un ámbito de flexibilidad para esta enfermedad y otras que son semi-invalidantes o invalidantes a momento. Entonces, avanzamos bastante con eso. El día 7 vamos a estar en una marcha nacional. Van a ir mujeres, sobre todo, pero también varones que no sé por qué la enfermedad, por ejemplo, se llama de mujeres. Nadie sabe cuántos en Chile padecen esta enfermedad. Así que hay que crear un registro. Vamos a estar en La Moneda el día 7 y vamos a ser recibidos por el ministro junto con presidentes de agrupaciones de todas las regiones del país para así expresar. Tenemos acá en las de la agrupación de Magallanes, juntaron más de 2.500 firmas. Vaya. Entonces, tenemos ahí un soporte y cada integrante de estas agrupaciones está llevando las cartas. O sea, estamos moviendo esto. Y el ministro, a pesar de que uno puede a veces ser crítico de su forma de ser o que no, pero acá lo sentí muy receptivo y lo sentí que tenía ganas de innovar, y digo de innovar porque, como te digo, un solo país legisló en esta materia. Es una enfermedad nueva, entonces estamos en el fondo atacando un problema, pero que no tiene hoy día ninguna política pública que lo aborde. Por tanto es necesario que esta gente de alguna u otra manera tenga un protocolo de atención y tenga un aporte del Estado, porque hoy día no hay ningún aporte del GES, no está incluido ahí. Entonces es como que está, mucha gente lo tiene, pero para el sistema de salud no existe. Pero entonces, tampoco se sabe mucho cuánta gente es, porque usted dijo algo muy interesante, que son más mujeres, porque uno ve más mujeres moviéndose, averiguando, tratando de trabajar por otras personas con fibromialgia, pero sí, yo me imagino que hay hombres también con fibromialgia. No hay un listado, no hay un catastro, ¿no?, de quiénes son más, quiénes son menos, o cuánta gente con fibromialgia hay. Es difícil establecerlo porque ni siquiera están los especialistas en todas las regiones. Yo acá, cuando veía la experiencia de Punta Arenas, estaba más o menos clarito, porque en Punta Arenas por lo menos hay un especialista que atiende muy bien a las personas. Incluso ha hecho una charla, también vamos a generar charla, vamos a conversar con especialistas de las principales universidades. La idea es ir generando debate al respecto. Pero en muchas comunas, porque cuando hicimos el lanzamiento de la bancada, llegaron, no sé, de las comunas de Fresque, llegaron del norte, llegaron de sur, de zonas más rurales, donde no había ni siquiera especialistas. Entonces difícilmente se puede tener un catastro real de cuántas personas están afectadas en la enfermedad. De ese día llegaron unas 100 mujeres y había, me acuerdo, un varón. Entonces, un poco él alegaba que decía que los varones sí padecían de fibromialgia, pero lo padecían más callados por la vergüenza. No sé si es ese factor, o es que realmente o que las mujeres son más movidas, o hay una diferencia en esta enfermedad, como muchas otras que también padecen más las mujeres que los varones. No sé, como problemas de la tiroides, pero no sé realmente. Hoy día no existe ningún catastro, y eso es importante poder establecer, porque ninguna política pública se va a poder realizar si no sabes con cuántas personas estás contando con esta enfermedad. Entonces es una primera tarea que tiene el Ministerio, y que se comprometió a poder realizar. Y también la investigación es fundamental, y por eso es que es fundamental que se establezca interés nacional, porque así se van creando profesionales y Chile puede quedar a la vanguardia en esta materia. O sea, hoy día si se aprueba este proyecto de ley, un médico que se especialice en tratar la fibromialgia va a tener un puntaje especial que no va a tener, quizás esté en otra especialidad médica. Entonces queremos que estas nuevas enfermedades tengan hoy día una capacitación para ir un poco a la vanguardia en la investigación y también en generar diagnóstico y tratamiento.
Perfecto. Lo último, diputado, esta semana, la que está terminando, en la Comisión de Transporte se aprobó un proyecto del cual conversamos hace un tiempo nosotros acá en este espacio, respecto del proyecto de ley que permite el endoso del pasaje aéreo. ¿De qué se trata y en qué quedó esto? Sí, mira, es un proyecto que tuvo bastante reticencia de las líneas aéreas, muchísimo, de todas, que vinieron agrupadas por, digamos, un representante, un abogado representante, salvo la línea aérea JetSmart, que dice que ellos aplican el endoso de pasaje en el caso de alguna fuerza mayor, enfermedad o fallecimiento. Ellos aplican el endoso de pasaje. Entonces, acá el problema, en palabras simples, vimos que hay varias cosas en el Código Aeronáutico que están, digamos, quizás no a la vanguardia o que no se adaptan a derechos de propiedad, y también a lo que pasó cuando empezaron a llegar estos pasajes más baratos, que es bueno porque permite que la gente pueda viajar más que antes, pero también las restricciones hacen que, a mi juicio, atenten contra el derecho de propiedad. Por ejemplo, cuando una persona vuela un solo tramo, o sea, no vuela, por ejemplo, el de ida, no se le permita volar el de vuelta. Ahí para mí hay un enriquecimiento sin causa y una vulneración del derecho de propiedad de alguien que compró algo que es suyo, que es un pasaje, y que si no ocupó un tramo, tiene que tener derecho a ocupar el otro tramo. Y segundo, que está en esta ley, es el hecho de que hoy día, si yo no puedo viajar, la idea es que yo pueda traspasar ese pasaje a otra persona. A veces se puede hacer cuando hay pasajes más caros, pero cuando son pasajes más económicos, yo no puedo traspasar a otra persona mi pasaje. O, no sé, ponte tú, yo viajaba con mi mujer y la señora se falleció, no puedo traspasar eso. O quería viajar con una persona y ya no se tuvo un problema, quiero endosar ese pasaje, o por un tema de salud, cualquier razón, no se puede hacer. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando uno compra algo, al igual que los buses, uno es el dueño de ese boleto, y por lo tanto puede venderlo o traspasarlo. Acá los principales resquemores de las líneas aéreas y del gobierno, porque el gobierno estaba a favor de la línea aérea, y no me extraña porque el presidente era accionista de una de las principales, de la principal línea aérea, era el hecho que se decía se va a crear un mercado paralelo en el cual va a llegar no sé, por ejemplo los Cyber Monday, que ya compran pasajes más baratos, y después va a crearse un mercado paralelo de que estas personas que compraron pasajes más baratos lo van a revender. Entonces, eso era bien absurdo y era absolutamente regulable, porque el proyecto indicaba que eran entre personas naturales, y lo que había que hacer era una indicación que dijera, mire, lo vamos a limitar, por ejemplo, a 3 eventos anuales. Eso todavía no lo he hecho en las indicaciones, pero es muy fácil de regularlo, porque la idea es que no se genere nada, sino que solamente se haga una justicia en cuanto a un derecho de propiedad de un boleto aéreo. Entonces, lo que sucedía era eso, lo vamos a hacer como indicación, a pesar de que hoy día Despegar, Booking o las agencias de viaje compran pasajes previos y tienen eso, pero bueno, la idea era no generar un mercado paralelo, lo vamos a evitar colocando esa indicación. Y la última duda era que habían algunos que decían que bueno, el que tiene que endosar tiene que buscar a una persona para que endosarle, entonces también es un problema. Y eran de la opción de que existiera una devolución de parte del dinero. Eso, por ejemplo, era una opción que decía la ministra. Yo prefiero que a las personas le entreguen parte del dinero, se lo devuelvan. Pero a mí esa opción, que es la que encuentro que es mejor, porque la gente tiene su plata y no tiene que estar buscando a quién darle el pasaje, es un poco riesgosa, porque incluso me indicaba el gerente, por ejemplo, de JetSmart, que me decía, si a mí me aplican una política como esa, yo tengo que aumentar el costo, porque tengo ahí un evento que puede generarse de que yo tengo una pérdida. Por tanto, para asegurarme eso, tengo que colocar ese costo al pasaje. Entonces, la idea es que en ningún caso a las personas les suban los pasajes, sino que se mantengan de bajo costo, pero el hacer el endoso es un tema muy barato. Nos decía la línea aérea que ellos lo hacían y le costaba 50 pesos porque era la emisión de un nuevo boleto, y eso es lo que costaba un nuevo boleto. Pero la idea es que en ningún caso las personas le suban los pasajes, sino que exista esta posibilidad, y bueno, están las dos opciones, pero esto ya pasó ese trámite de la comisión,
se van a hacer las indicaciones para que se tome un proyecto final, pero la idea es trabajar, digamos, en esos dos ámbitos, pero que las personas puedan, en el caso de no poder viajar, ceder o recibir su dinero de vuelta en segunda opción. Diputado Karim Bianchi, un gusto abrir la jornada con esta conversación, esta entrevista. Semana regional, ¿no? Semana distrital, perdón. No. Eso, bueno, de hecho vengo llegando justo hoy, que yo normalmente me venía en la tarde. ¿Ya? Se canceló ese vuelo, así que tuve un vuelo que salía a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, así que ahí no es un horario muy bueno porque te corta la noche. Y no es distrital porque se tomó distrital la semana del 18. Ya, okay. Entonces se está haciendo una política de que cuando hay más feriados, cosa que a mí un poco es media santiaguina esta cosa. Sí, pues absolutamente. Porque se dice, mire, no, porque, o sea, siempre se piensa que el parlamentario cuando no está en el hemiciclo está descansando. Y tiene algo de cierto, puede ser en algunas personas, pero los que somos de regiones y venimos para acá, siempre sabemos que hay trabajo que hacer y la verdad que es tan o más a veces importante que lo que se da en el hemiciclo. Entonces se le baja un poco el perfil y se ha optado por esta política de que cuando hay feriados largos sean esas las semanas digitales, y para mi gusto puede estar bien, pero también no sé, Fiestas Patrias, ¿quién va a estar haciendo actividades digitales? La gente está en otra, pues, entonces, exactamente. Eso como Mauricio. Ya, pues. Ahí en todo caso hoy día noche tenemos programas y actividades en la oficina por si la gente desea contactarnos con nosotros. Dale, que tenga buena jornada. Chao, buen día. Bueno, igualmente, que esté bien. Chao. Pausa, ya venimos.